los objetivos fundamentales de esta directa con mi hermano Milanés es demostrar que la lucha contra la tiranía no tiene 4 años, ni tiene 3, ni tiene 2, ni es producto de redes sociales. Las voces contra la tiranía, el sufrimiento del exilio cubano contra la tiranía viene con una lucha de más de 60 años también, desde que pisaron aquí sus pies. Ella vino desde pequeña para acá, pero es digna representante de lo que es el exilio histórico, ese exilio que abrió el camino para que todos nosotros nunca, pero nunca nos olvidemos que ellos son los encargados de demostrar que la historia del pueblo cubano en el exterior también está llena de dignidad, y toda la mentira que nos han contado, ella es capaz de ahora mismo, hoy mismo va a hablar y va a decir muchísimas cosas de las que ella sabe y de esta lucha que ella lleva hace muchísimo tiempo por la libertad de Cuba. Bienvenida, Ninosca Pérez Castellón. Tú sabes que yo los estaba escuchando a ustedes y me estaba acordando de cuando comenzó La Voz de la Fundación, haciendo lo mismo que están haciendo ustedes, denunciando todas estas compañías que no son más que lo que ustedes los han llamado delincuentes. Cuando comenzaron en los 90 y te decían, ay, qué bueno invertir en Cuba, pero ¿por qué si no le van a pagar a los trabajadores lo que le pagan a un español, por ejemplo, los hoteles en otro lado? Y me recuerdo que en aquel entonces estaba Osmani Cienfuegos, que era el ministro de Turismo, con el que iban todos los extranjeros a sentarse y darse la mano, cenar y fiestar para abrir el Club Med y todos los otros hoteles que abrieron en Cuba. Y ese es el mismo asesino de guerra que cuando la invasión metió a 100 personas en una rastra, y cuando el chofer le dijo, se van a asfixiar, le dijo, así nos ahorramos las balas. Ese asesino de guerra, y ahí estaba mi hermano que tenía 18 años cuando aquello, se murieron 9 de los hombres que iban ahí. Y ese después se convirtió en el ministro de Turismo, con el que todos los extranjeros iban y se daban la mano. Entonces, es que esto es una cosa que no puede parar, porque es lo que tú decías, Juanco, esclavitud en el siglo XXI. Y eso es lo que no podemos aceptar. Ustedes estaban hablando de las casas, de los jerarcas del partido, de los sicarios del cartel de La Habana, que es como hay que decirle a esa entidad mafiosa. Yo me recuerdo cuando el Papa fue a Cuba, vino la cadena ABC. Párame el video ahí, George. Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billetes, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos, mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no nos síguenos, borra los videos, compártelo, hasta repórtalo si te ofende, pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones. Ted Koppel, que era el productor y el presentador de Nightline, y querían hacer una historia, de esas historias como que vamos a ver las casas donde, por ejemplo, se las quitaron a los ricos para dárselas a los pobres, convertirlas en escuelas. Le dije, mire, le voy a dar una lista de 52 mansiones, y en ellas no hay escuela, no viven pobres, viven generales, viven miembros del Partido Comunista. Pero ¿sabes qué? Eso no les importaba, porque para todos estos medios de prensa, lamentablemente, hay que estar bien con el régimen de La Habana para que te den visa para entrar, para cuando quieras hacer una historia o cuando ellos quieran filmar dentro de Cuba. Esa es la triste realidad. Por eso es que lo único que uno no puede hacer es callarse. Así es, hay mucha complicidad, y si el régimen está ahí, pues por supuesto que tiene que ver con toda esta complicidad con la ONU, con muchísimas instituciones internacionales que nada, prefieren mantener la puerta abierta y no ser muy directo, no hacer la denuncia completa. Pero yo estuve condenada 17 veces ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La primera vez que yo llegué a Ginebra, yo dije, qué lugar tan maravilloso. Había una organización que era para los transeúntes. Yo dije, qué maravilla. Aquí hasta protegen a por la calle. Bueno, esa organización que llegaban indígenas a hablar ahí, las traía la guaguita, el van que tenía la Embajada de Cuba, para criticar a Estados Unidos, atacar a Estados Unidos, acusar a Estados Unidos. Y esa es Ginebra. Y ahí está un país como Cuba, condenado 17 veces en la Comisión de Derechos Humanos. No, pero peor aún, que ellos no firmaron los tratados. O sea, ellos mismos no firman los tratados, pero la ONU está tan mal hecha
que el tema que tú no firmes los tratados no te veta de ser parte de la comisión, de tener asiento para tú entonces sí condenar a los que sí lo firmaron. O sea, una cosa de loco, de una complicidad total, pero ahí está Cuba. Lo vimos últimamente con el científico Ariel Ruiz Urquiola cuando fue a hacer su denuncia y no lo dejaron hablar. Y ellos, por el tecnicismo y el protocolo, pues tenían que interrumpirlo porque Cuba pedía la palabra y tiene un asiento. En esa específicamente, la de los derechos humanos. Un régimen teniendo asiento para votar por los derechos humanos en otros países donde sí lo acogen los tratados. Increíble. Y además todas esas denuncias se hacían desde organizaciones que prestaban el espacio, países que prestaron el espacio, como lo hizo una vez Nicaragua, pero fuera de ahí no se podía porque ellos estaban ahí, tienen un asiento como tú dices, y entonces acababan con cualquiera que llegaba ahí. Así todo se logró condenar y no se me olvida nunca cuando todavía el primer año que se perdió y no se condenó a Cuba, las palabras de la delegación española se miraron, se rieron y dijeron ganamos. ¿Y por qué ganamos? Porque ya estaban las inversiones listas para estar en Cuba. Y esa era la mentalidad. Oh, vamos a estar ahí antes que los americanos. Qué pícaros somos los españoles. Y lamentablemente esa es la realidad. Así mismo. Bonco, si tú tenías alguna pregunta, yo tengo parte de preguntas que me preparé porque no voy a perder la oportunidad. Ninosca, la primera pregunta que quiero hacer y es la más importante, bueno, una de las que más me interesa saber con la experiencia que tiene. ¿Qué esperanza tenemos nosotros con para la libertad de nuestro país, para la lucha, para el recrudecimiento de la lucha contra la dictadura, con la llegada de Trump, con que Trump siga en el poder 4 años más? Mira, yo conocí a Donald Trump en el año 99 porque él había escrito un artículo en el Wall Street Journal, que después salió en el Herald, que decía por qué yo no invierto en Cuba. Ese es quizás el mejor artículo, la mejor versión de por qué no se debe invertir en Cuba. Y en ese artículo, él lo que estaba diciendo era muy simple. Mis socios me hablan de la magia de las inversiones en Cuba y les voy a explicar por qué no lo hago. Y ahí empieza a hablar del tema de los sindicatos, los trabajadores. Y en esa ocasión lo trajimos a Miami y fue impresionante porque fueron muchísimas personas a esa reunión que le hicimos y él lo dejó claro. Por eso es que a mí cuando salieron durante la campaña pasada a decir que no, que él había violado el embargo, había invertido en Cuba, le dije, no, están mintiendo. Busquen lo que él escribió en el 99 y busquen cómo estos socios, que ustedes estaban todos ansiosos de que la gente invirtiera en Cuba, y así lo manifestaron de nuevo cuando las relaciones de Obama, ustedes todos estaban locos por hacer esas relaciones para inversiones en Cuba. Y esto es lo que trae las inversiones cuando se invierte con un cartel o con una mafia. Es así, nosotros, incluso hay gente que ataca porque dice que él tenía su marca registrada en Cuba. Por supuesto, la gente también habla bajo la óptica de, digamos, con poco conocimiento en nivel empresarial. Si pero tú estás viendo un nuevo mercado registrada, que yo no le he encontrado que esté registrada. La marca registrada es muy simple. Tú eres una gran compañía y tú vas buscando mercados en todas partes y después hay un jefe de la junta directiva que es él y le traen los proyectos y ahí es donde él responde, no privadamente en una junta directiva, lo hace públicamente en el periódico de negocios más importante de los Estados Unidos. Y lo hizo en el 99 y todavía en el 2014 estaba Obama con conversaciones secretas para que la gente fuera a invertir en Cuba. Y todavía iban unos cuantos descarados de aquí de Miami, cubanitos que se creyeron que van a comprar la isla el día de mañana, porque si algo yo vivo orgulloso es que cuando estábamos en la fundación, el primer proyecto era que el día de mañana, para que invirtieran los de aquí en Cuba, tenían que tener igualdad los que estaban en Cuba. Perfecto. No podían haber cubanos de tercera. Lo hemos dicho aquí también. Alquilaron helicópteros para mirar las tierras que les ofrecían en la costa y después dijeron que aquí iban a hacer viviendas para los pobres, como si tú me vas a decir a mí que el régimen les va a dar tierras con vista al mar para viviendas para pobres. Pero bueno, Ninosca, lo que le iba a decir era que no solamente podía ser un plan de desarrollo, sino también un plan de protección. O
si tú estás viendo que hay un mercado donde muchos tiburones se quieren acercar y tú tienes una marca, lógicamente los abogados, sin tú decírselo, te van a registrar la marca para que no venga otro y te la registre. Porque entonces yo no veo eso como una intención de negocio. Su respuesta, y así comienza el artículo. Mis socios quieren que invierta en la magia de los hoteles en Cuba. Estas son las razones por las que yo no invierto. Y lo hizo públicamente, no lo hizo en privado. ¿Y esto fue en qué año? No, dime, en el año 99. Año 99. Esto es muy importante. Este recorte, este pedacito hay que recortarlo para que la gente sepa por qué tenemos que confiar en Trump. En el Miami Herald, ahí está el artículo. No, pero además hay una coherencia, porque estaba comentando hoy cuando hablé con Inoka que yo escuché una entrevista que ella le hizo en la campaña contra Hillary y ya desde ese momento él estaba diciendo el mal que le había hecho a la sociedad civil cubana la política de Obama del acercamiento. Claro, y por le daba cierre al régimen, claro, y reprimía más a la sociedad civil. Y desde que él comienza, empieza poniendo sanciones, porque él sabe que eso es lo único que va a traer por lo menos parar a esa gente de seguir enriqueciéndose, porque mientras más se enriquecen, más represión hay, más dueños se sienten del país, y ahí es donde él constantemente, el golpe siempre va, no al cubano, al que maneja los fondos del cartel de La Habana, que es como hay que llamar a esa organización mafiosa. Bueno, Oscar, yo tengo otra pregunta. Yo me fui de Cuba ya siendo ya no tan joven, o sea, más de 30 años. Y por supuesto la visión que yo tuve siempre, lo que estudié, lo que miré, era sobre una fundación mafiosa, una fundación que cogía los fondos, una fundación que su principal dirigente, su principal líder, Mascanosa, se había hecho rico por la política, que había comenzado repartiendo leche por Miami o litros de leche. Lógicamente, cuando yo salgo de Cuba, que empiezo a ver la realidad, entonces yo empiezo un acercamiento y me atrae la figura de Mascanosa. Yo soy un poquito, no tanto de política, a mí me gusta más la parte empresarial, la parte económica, por decirlo de alguna forma, y también descubrí eso, el talento que tenía el hombre, cómo hizo sus negocios, lo práctico que era, que no le gustaban las cosas que no entendía mucho, le querían poner computadores, y digo, bueno, si tengo que tenerla ahí, déjala ahí, pero a mí déjenme escribiendo. O sea, con lo simple, pero lo práctico, lo pragmático que hizo también en sus negocios. Y no solo eso, casualmente... Te voy a decir algo, quizás el logro más grande que tuvo en todo esto. Jorge Mascanosa, primero no se hizo con dinero de la política le costó mucho dinero, porque cada vez que íbamos al Congreso había que darle muchas donaciones a los congresistas y a los senadores para que después votaran en las causas que uno estaba planteando, que eso es perfectamente legal en este país, cabildear y donar a quien tú crees que te va a favorecer tu causa. Pero quizás lo más importante es cómo ese hombre que hizo su propia fortuna se rodeó de hombres que eran millonarios iguales y mujeres, y cada uno donaba para crear ese magnífico enemigo que tuvo el régimen de La Habana, que se llamó la Fundación Nacional Cubano-Americana, que lamentablemente dejó de ser lo que era. No era porque tenían grants, no era porque le daba dinero a nadie, para que lo daban los propios directores. Y después, cuando esa fundación se abrió, a esa fundación llevaban sacos y sacos de contribuciones de gente de pueblo mandando $1, $2, $5. Y te decían, ¿saben por qué se los mando? Porque yo estoy aquí sentado en mi casa y veo que ustedes están recogiendo cadáveres de cubanos, veo que ustedes están cabildeando en Washington, veo que ustedes están haciendo algo cada minuto de su existencia. Y esa fue la grandeza de lo que logró Jorge Mascanosa con la fundación. Pero mira, yo estaba llegando ahí precisamente. El viernes en la noche conozco un patriota que tuvo bastante que ver con eso. No voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para eso. Y él me contaba entonces esa otra parte que a mí, en la parte como ejecutivo, como ejecutivo de una empresa, cómo se tomaban las decisiones. O sea, se sabía que una compañía le iba a vender a Cuba o que Cuba estaba buscando algo de algún país,
pues había ese ejecutivo de personas que tenían dinero, pero que estaban comprometidos, que lo donaban, se reunían, tomaban un acuerdo a hacer algo, pero reunían el dinero, se montaban un avión, iban a la compañía y le compraban. Tú le vas a vender eso a Cuba, véndemelo a mí. Yo lo vendo en Miami, o véndeselo a fulano, y ayudaban a que Cuba no tuviera también, esos recursos. Porque eso no siempre se podía hacer. Entonces también se hizo una vez con España una lista negra de las compañías que estaban haciendo negocio con Cuba. Cuando esa lista, que costó dinero publicarla porque los medios no te la querían publicar, cuando esa lista salió, empezaron a llamar todos. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál era el problema? Que le iban a quitar las visas para Estados Unidos, las visas de los hijos que estaban estudiando en los Estados Unidos. Y no se me olvida uno que tenía una fábrica de aceite de oliva, que él decía, pero por amor a Dios, si nada más que he vendido 4 cajas de aceite de oliva a Cuba, porque es así. Ninosca, nosotros no tocamos mucho el tema de farándula ni nada, pero usted fue una de las primeras, hace mucho rato, a principios de este año, que le dio como un beneficio de la duda a estos muchachos de gente de zona. Se comenta que, bueno, a mí me llegó que usted dijo, ellos son los primeros, usted dijo, ellos son de los que ya están a puntico de dar el paso adelante. Le dio el beneficio de la duda. Te lo dijeron equivocado porque yo en mi vida dije eso. Mi vida dije eso. Bueno, pues ya está corregido. Ni que les dieran la llave. ¿Cómo fue? Que se me paró, a mí se me paró. ¿Cómo fue? La bandera con el Che Guevara. Ajá. Que no estaba de acuerdo con eso, No, nunca puedo haber dicho eso porque siempre los critiqué porque sabía de la ida a Cuba y de ellos retratados con la bandera con el Che Guevara mucho antes de que se abrazaran con el nieto de Fidel. Y entonces ahora, ¿qué crees de este cambio ahora? Y eso de que mira, son los te voy a ser muy franca, bienvenidos a lo que ellos han dicho, pero yo creo que como todo, hay un factor económico detrás de todo esto, porque me imagino que después de muchos meses encerrados con el coronavirus, donde no hay concierto y donde ya no están probablemente ganando lo mismo que ganaban antes, pues yo me imagino que ahora hay que tener un poquito más de consideración con Miami, que la debieron haber tenido hace mucho tiempo. Pero ¿qué te puedo decir? Yo no puedo hablar por lo que sienta nadie ni por lo que diga nadie. Me da mucha pena como hablaron ellos, la parte de su abuelo. Todos hemos pasado por las mismas cosas, pero al final uno tiene que tomar sus decisiones. A mí me parece inmoral que tú estés cobrando dólares aquí en Miami y que estés viajando a Cuba a hacer lo que hacen ellos. Así que, y de todos modos, cualquiera que viaja a Cuba como artista para hacer aquí y allá, me parece que eso no se hace con las dictaduras. Y esa ha sido mi posición siempre. Así que eso, si te lo dijeron mal, porque yo nunca, es que jamás. No estaba ni de acuerdo cuando le dieron las llaves de la ciudad. Bueno, está aclarado entonces, está aclarado porque es bueno saber su posición y bueno, y después que han dado el cambio también todavía, entonces no es que le ha dado el beneficio de la duda, sino que está esperando también. Les doy la bienvenido a todo el que hace una crítica como la que ellos han hecho del régimen de Cuba. Me parece excelente. Y hay que dar la bienvenida a todo el que lo hace. Ahora, me preguntas qué pienso. Creo que hay razones económicas detrás de todo esto también. Ok. Bueno, ahí no hay invento. No, ahí está bien, así como es. Exacta con la respuesta. Bienvenido. Mira, tú puedes estar como estaban ellos, que les importaba un bledo, iban y cantaban y bienvenido a nuestro presidente, porque tenían contratos en Italia, en Japón, o sabrá Dios a dónde iban a cantar. Ya la cosa no es la misma. Ya no hay conciertos en alrededor del mundo y si se buscan algo que hacer, lo tienen que hacer aquí en Miami y va a ser muy difícil, me imagino, dar la cara en Miami si no toman una posición. Bueno, nosotros tenemos una seguidora que tiene su canal también, Lisette, que se llama Todo a Fuego y digo exactamente lo mismo, tenemos que ser justos porque ella dijo exactamente lo mismo. Antes de atrás dijo, no, a mí no, ahí detrás el dólar, el que estaba funcionando en la Mira, yo defino cuando a mí me decían, no, pero es que si los artistas van y vienen, yo, pero señores, que a Cuba no dejan primero, ellos escogen a quién ir. No, pues a mí no me dejaron nunca ir. Cuando yo estaba en el programa, se comunica conmigo un muchacho que se llamaba Paco My Friend, o se llama, yo no sé, yo no he vuelto a saber de él.
Paco My Friend era un cantante y había hecho una canción para el exilio y estaba loco por cantarla. Hicimos la conexión, un trabajo horrible. Paco no tenía cuerdas de guitarra, se las mandamos, se las cogieron. Paco cogió hilos de pescar y arregló su guitarra y Paco cantó su canción con alguien aguantándole el teléfono y él cantándole al exilio. 10 minutos después que se acabó el programa, llegó la seguridad del Estado y le rompió la guitarra en la cabeza. Y eso es lo que pasa con los artistas que no coinciden con ellos y con todo el que no coincide con ellos. Esto no aplica solamente a los artistas, pero eso es lo que pasa cuando uno... Mira, hay una frase que la dijo un ministro que nombraron de Cultura cuando Chile, que la Bachelet fue a reunirse con Fidel Castro cuando la cumbre. Y la frase es muy sencilla. Le dijo, el abrazo al tirano mancha el poncho. Nosotros no usamos poncho, pero mancha la guayabera. Sí, nos mancha la guayabera. Está bien, perfecto. Muy bien dicho y nada, es bueno que se toque también el tema y que se aclare y que se diga cómo va. Ninoca, nosotros hemos tratado en estos programas que hacemos y en otros videos que hacemos más cortos y tal, con testimonios, hemos puesto aquí escritores, el libro El Soviet Caribeño, ha estado Coco Fariña haciendo algunos, hemos pasado por aquí la mayoría de los opositores, al menos los más visibles, y con eso nosotros estamos tratando de llegar a los que están en Cuba todavía, que tienen menos opción de documentarse, menos opción de buscar la información. Nosotros tratamos de llevársela, bueno, en esta modesta plataforma. Pero así como nosotros queremos un poco desmitificar esa figura de Fidel, el come hombre, el tipo que era más inteligente, que se lució para la sierra con 12 gente y tumbó a Batista sin apoyo, que ya hemos demostrado aquí todo eso es mentira, por enésima vez, porque ustedes lo hicieron por muchísimo tiempo, pero las generaciones van pasando, claro, y van saliendo nuevos, también hay que decírselo, y más si está dentro de Cuba. Pues así mismo nosotros tenemos, y Bonco lo sabe, como legado, digamos, quisiéramos también dejar que en esta parte que nosotros hacemos, pues también ser un poco justo con toda esa mentira, con ese engaño, con esa manipulación de las figuras del exilio, de cómo se ven dentro de Cuba. Entonces, en lo personal, siento afinidad por lo que he visto, por lo que ya nosotros hemos ido con AFA 66, hemos estado con los diferentes movimientos, sus acciones, todo ese heroísmo. Pero por el tema de que haya sido empresario y que haya puesto su fortuna y que haya arriesgado todo por la libertad de Cuba, pues en lo personal tengo cierta afinidad con la figura de Mascanosa. Pero sí le tengo que ser sincero, me cuesta trabajo documentarme. No es que hay muchas, no es que, o al menos no sé dónde encontrarla. Usted que tuvo que ver mucho con eso, donde las personas como yo, inquietas, que le gusta saber, que le gusta ver, dónde pudiera ir, cómo lo puede conocer, que hay una biblioteca, cómo podemos hacer para eso. Primero, una de las cosas que yo quería hacer cuando Jorge Mascanosa murió era que se recogiera todos los videos que había de las entrevistas de él y todas las cosas, porque eso era historia, ¿no? Por supuesto, a nadie le importó en aquel momento, no lo hicieron. Yo escribí un libro que lo comencé a escribir con Jorge Mascanosa, que es una recopilación, y te lo voy a hacer llegar, de todo la vida política de Jorge Mascanosa, desde el primer discurso que pronunció siendo un joven estudiante, que muchos de ellos fueron reconstruidos, hasta sus comparecencias en el Congreso. Está lleno de fotografías con todos los líderes mundiales con los que se entrevistó y siempre buscando la libertad de Cuba. La Universidad de Miami hizo otro libro que se sacó mucho de los programas que él hizo hacia Cuba y de toda la información que nos llegaba de Cuba, de lo que la gente nos decía. Y ese libro está en la universidad, eso está en la Universidad de Miami. No creo que fueron libros de vender porque eran 3 tomos, pero era la transcripción de muchos de esos programas. Y lo demás es lamentable que su familia no haya tratado de hacer eso que tú estás hablando, que pudiera existir mucha más información. Primero porque yo me recuerdo y yo tenía cajas y cajas de cartas de personas que nos escribían de Cuba. Me recuerdo que cuando abrimos La Voz de la Fundación, lo primero que Jorge dijo,
fue, lo hacemos porque Radio Martí, luchamos por ella, pero le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, y en una organización como esta, si tenemos nuestra propia radio, nadie nos puede decir lo que podemos o no decir. Y esa creó historia. Los primeros disidentes hablaron por esa emisora, por ahí se denunciaron sin fin de crímenes. Y en esas montones de cartas, habían cartas, por ejemplo, que llegaban, puse un mapa, y cuando llegó la primera carta, a los 3 meses, llegó de por la Sierra Maestra, por allá, y yo tenía, bueno, un alfiler puesto ahí en el lugar, y llegó un momento que no cabían ya en el mapa. Y la gente lo que decía era, me ha despertado el deseo de luchar, de vivir. Una vez me recuerdo que él había ido a comprar unos equipos de estos como lo que se hace la agricultura y todo eso, de la empresa de él, porque él tenía una empresa que contrataban estos equipos, y dijo, qué maravilla, cuando yo llegué y en un frío me metí en el tractor aquel con aire acondicionado, y el trabajador tenía radio y le decían cuál era el tiempo, y eso es lo que yo quiero para Cuba. La cantidad de cartas de campesinos que llegaron de Cuba diciendo, por primera vez alguien se preocupa de cómo vamos a nosotros a hacer producir esta tierra, y no a costilla de que tengamos que estar descalzos ahí arando un buey, sino con el modernismo en el que tenemos que entrar al siglo XXI. Claro. Y por eso fue lo maravilloso de ese mensaje, que lamentablemente han dejado que se pierda en muchos sentidos, que envió Jorge Mascanosa, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, porque aquí en el Congreso no hubo mejor momento para el embargo que en 24 minutos que Jorge Mascanosa, en una comparecencia sobre el embargo, y Jorge Mascanosa era una persona, todo el mundo decía, no, él da órdenes, él te decía, ¿qué tú crees? Si yo no creo así, si tú dime lo que tú crees, a lo mejor me convence. Y a veces decías, tienes razón. Pero cuando él hacía para los testimonios en inglés, y él hablaba inglés, pero no lo tenía la pronunciación ni lo había estudiado aquí. Y siempre, Fernando Rojas y yo, que Fernando hoy en día fue su asistente también y trabaja en el Departamento de Estado, le escribíamos lo que él quería decir en inglés. Bueno, él llega y somete él está ahí esperando. Y cuando estaba Jesse Jackson, había una gente hablando cantidades, bueno, porque había que invertir en Cuba, quitar el embargo. Y cuando él se empezaba a hacer así en el cuello de la corbata, ya tú sabías que lo que venía atrás era, y cogió y tiró el discurso y le dijo, aquí está mi testimonio para los récords, pero yo tengo que contestar todo lo que se ha dicho aquí. Y en 24 minutos, esa fue la mejor respuesta al porqué del embargo de los Estados Unidos al régimen de La Habana, como igual fue el debate con Alarcón. Bueno, claro, muchísimos vimos el debate con Alarcón, incluso estando dentro de Cuba, se filtró, y ahí, en mi caso, empecé a ver, no, pero este no es una persona que me han tratado de vender a mí, o sea, una persona con esta lucidez que al otro lo dejó sin palabras totalmente, por supuesto, que no era a nivel que debía estar. Cuando Alarcón llegó, porque estamos por satélite, cuando Alarcón llegó con 2 maletines, venía cargado de papeles, y yo dije, bueno, esto es lo que va a hacer aquí. Y Jorge estaba sentado ahí con sus cuantas notas, y por ahí empezó pero ¿qué no le dijo él a Alarcón? Que bueno, lo vieron todos ustedes. Pero lo mejor de todo fue que después del debate, el debate se grabó, pero no iba a salir aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo hasta una semana después. Ya se hablaba, los dirigentes en Cuba sabían del debate, y entonces yo cojo y llamo a las oficinas de los ministros, llamé a la oficina, la primera oficina que llamé fue la de Armando Hart, y le digo, óigame compañera, Graciela se llamaba la secretaria, mire compañera, es de aquí del ICTR que nos están mandando a llamar porque hubo un debate entre el presidente de la Asamblea, Alarcón, y el contrarrevolucionario Mascanosa, y lo van a poner nada más que en privado para los dirigentes. Entonces ella, es muy cubano, me dice, pero me acabo de desayunar eso. Lo que le dice a Hart, dice, pero Hart le dijo, sí, ya yo oí el debate. Dice, bueno, ¿cuántos asientos quiere? Entonces Hart, muy fino, le dijo, bueno, dile que me mande 3. ¿Por dónde le entra? Entonces yo no sabía ni dónde quedaba el ICRT, y me dice, ¿por qué entrada? Por la entrada de tal, y digo, por esa misma. Ya entonces a los demás yo le decía que era por esa entrada. Terminamos con el de pesca que pidió 22, porque ya se iba comentando lo del
Claro, le corrió la máquina a todo el mundo. Ese fue 22 entradas para el debate. Y así, porque estaban locos por ver lo que era este hombre, que era el coco para ellos. Claro. Sí que nos hablaban de la fundación, a nosotros allá nos hablaban de la fundación, nos hablaban de Mascanosa, pero era completamente distinto a lo que da al gran hombre que es, que uno lo va conociendo poco a poco, estando aquí, con las relaciones que va teniendo. Hablando de gente que uno, cuando llegó aquí, conocía como un luchador por la libertad de Cuba y que ahora le está dando el apoyo a Biden, y queríamos pedirle su opinión si podía, acerca de Montaner. ¿Qué es lo que está haciendo Montaner y por qué este cambio de mentalidad, esta forma de pensar de Montaner, de ahora mismo, que está apoyando a Biden y no a la continuidad de la lucha, que yo creo que si es la lucha por la libertad de Cuba, que la continuidad es votar por la manera que está haciendo de Trump? Mira, primero Biden ha dicho que va a regresar a la era de Obama, lo ha dicho Kamala Harris, o sea que sabemos que es lo que la era de Obama fue 18 meses de conversaciones secretas, la devolución de los espías responsables del asesinato de 4 seres humanos pulverizados en espacio aéreo internacional, hasta inseminación artificial le hicieron al Gerardo Hernández cuando estaba en una prisión federal, primera vez en los Estados Unidos que se hace eso. Pero dicho eso, yo crecí leyendo los artículos de Carlos Alberto Montaner. Yo creo que Carlos Alberto Montaner tiene un mérito extraordinario, es un gran escritor, pero no quiere decir que siempre esté correcto. Durante los 90, que estábamos luchando por el embargo, por la ley Helms-Burton, Carlos Alberto Montaner estaba en la onda de un diálogo con el régimen, del puente de plata para el tirano, y yo le he respetado siempre su posición, pero no necesariamente creo que es la correcta. En la elección pasada él estaba a favor de Hillary. Ahora él no quiere, dice que oí que no quería decir que a nombre de quién, decir por quién votar, pero estaba diciendo que Biden no era socialista. Biden no será socialista, a lo mejor no tiene un carnet que diga yo soy socialista, pero entre las 3 personas que escogió Biden para la vicepresidencia está una señora que se llama Karen Bass, que es una congresista en California. Esa señora no que fue a cortar caña a Cuba como cualquier joven idealista que fue, no, ella fue reclutadora durante 5 años para llevar jóvenes americanos, en el momento que estaban matando a otros jóvenes americanos en Vietnam. Ella los llevaba a Cuba para reunirse con la gente del Vietcong, con el enemigo de los Estados Unidos. Esa es Karen Bass. De ahí ha seguido siendo su amistad con Castro. De hecho, le mandaron una foto de ella con Raúl Castro el otro día, que no sé dónde se la tomó. No me hace falta que me diga que es comunista, es simpatizante de los que son los comunistas. Wow. Kamala Harris es una de las personas más liberales que hay en el Congreso y ha dicho que ella va a apoyar la posición de regresar a la posición de Obama. Pero Bernie Sanders, a quien le deben muchísimo, porque Biden está ahí porque se retira Bernie Sanders, porque ellos saben que Bernie Sanders no gana una elección y creen que Biden es una figura más moderada. Pero Biden tiene que cobrar el pago por lo que él hizo. De hecho, ya Biden escribió el 50% de la plataforma del Partido Demócrata para el 2020. Entonces, a mí no me importa si ellos dicen o no que son socialistas. Están asociados con los socialistas, piensan como los socialistas. La gente que los rodea tienen pensamientos como los socialistas. Entonces, yo no son socialistas o no, yo no lo sé, pero sí están muy alineados y aliados con los que lo son. Sí, no, que no solo eso, sino que ellos no dirán que son socialistas, pero por ejemplo, cuando tú ves la propuesta que está haciendo Biden para la medida económica, su paquete fiscal, son propuestas de quitarle al exitoso para darle al que no, y que penaliza al que más trabaja. Cifra viene con la demagogia de que para que las universidades sean gratis. Primero, aquí las universidades jamás van a ser gratis, porque aquí hay universidades como Harvard que le paga a una Elizabeth Warren con el cuento de que ella es india
mujer, y es de una minoría, $800,000 al año por 4 clases. Entonces, él viene con la historia de que la universidad va a ser gratuita y la propia campaña, lo dijo en 60 Minutes, la propia campaña tuvo que entrar y decir, no, el señor Biden se equivocó, eso costaría mucho más. ¿Qué quiere decir que costaría mucho más? Cuando tú empiezas a sacarle dinero al trabajador, a las empresas, no habrán ni trabajadores ni habrán empresas. Habrá mucha gente en welfare y cogiendo cosas gratis. Y por eso es que Trump, cuando le dice, no, él ayuda a la empresa, sí. Él ayuda al trabajador porque le dio dinero a los trabajadores, aumentó el dinero que pueden recibir por los desempleos. Pero si tú no ayudas a la empresa que da los trabajos, terminamos todos en welfare. Así mismo es. Se están matando la gallinita de los huevos de oro. Tú no puedes matar al que produce. Entonces si vamos al socialismo. Así ellos mismo. van a tener el dinero y entonces los demás hay que depender de lo que ellos den. Hoy vi una caricatura que estaba Stalin diciendo a alguien que está en Rusia, le dice, te voy a invitar a que comas como comemos aquí, le da un plato vacío y le dice, pero está vacío, y dice, sí, eso es lo que comen aquí los rusos. No. Dinoca, yo aprovecho este tipo de entrevistas. No sé si se ha dado cuenta, yo lo aprovecho, yo lo hago, yo sé los intereses que tenga el público, pero lo hago también para mí, o sea, yo me lo disfruto yo y me informo yo. Yo quisiera que usted, que estuvo bien informada sobre todo aquel evento, nos diera, a los que no conocemos, a los que no estuvimos en ese momento, a los que estábamos en Cuba y lo vimos desde el otro lado, lo que pasó con Elian González, con el niño Elian González. Usted estaba en esta época, usted vio, quisiera que nos diera su óptica, tanto de un lado como de otro, de la sociedad, del gobierno, de la ley, todo. Lo que usted nos pudiera decir, para nosotros también dejarlo como récord, una opinión como la suya. A nosotros nos interesa mucho que quede grabado. Lo que conozco yo porque lo viví. Yo estaba haciendo mi programa ese día, que era un día de Thanksgiving, no sé por qué lo hice, pero cuando estoy en el programa entra la noticia de que había aparecido un niño flotando en una balsa y no se sabía, lo rescataron los pescadores. Cuando termino el programa, me llevo al hospital donde está el niño y está la familia de Elian. Y yo le digo, hey, ¿cómo ustedes supieron tan rápido que era el familiar de ustedes si no han dado el nombre todavía? Y me dijeron lo que he oído 1000 veces. Nosotros habíamos hablado con Cuba hace 3 días y nos habían dicho que él y la madre habían salido. Cosa que se lo creo porque al final eso es lo que hacían toda la familia, ¿no? Llamaba y decía, oye, ya salí. Claro. Eso fue un jueves. El viernes fuimos a la casa de la familia, aquí. Llamamos a la embajada en La Habana, ya estaban listos para que el lunes fuera el padre de Elian, con quien ellos hablaron, que ya estaba gestionando su pasaporte, para venir a Estados Unidos. Porque esta familia había estado en Cuba y el tío había hablado con el sobrino le dijo, yo me quiero ir de aquí. O sea, que ellos piensan lo normal. Él lo que quiere es venir, que lo que queremos es que venga para que se quede aquí. El sábado entra Fidel Castro en la escena y sale públicamente y dice, el padre de Elian no va a ninguna parte. Y ahí comienza él a manejar este hecho, que lo manejó muy bien desde el punto de vista de presionar a un gobierno como el de Estados Unidos en aquel momento, que era un gobierno demócrata, que era el gobierno de Bill Clinton. Y él sabía que con Bill Clinton él podía hacer eso y mucho más. Y entonces ahí comenzó toda esta odisea. Cuando la familia ve que el padre es prácticamente un rehén del gobierno, la familia lo que insistía era lo que decíamos todos. Aquí nadie quería quitarle el hijo al padre. Yo me muero antes de que un padre lo separen de su hijo. Lo que querían era que el padre pudiera decidir aquí sin presión, sin el régimen detrás de él. Y eso es lo que nunca pasó, porque cuando vino aquí, vino hasta con pioneritos, vinieron gente de seguridad. O sea, eso lamentablemente fue un hecho que Fidel Castro manejó desde el comienzo, lo supo manejar. Y al final, 20 años después, hemos visto a un Elian como el que vimos en uno de esos declaraciones que ha hecho, que lo pusieron primero de policía, lo tienen ahí
nada, uno más dentro de ese sistema para seguir aplaudiendo a una dictadura. Pero un trofeo. Eso fue, lo que pasa es que como todo, la prensa, para que entiendas cómo funciona la prensa, cuando yo veo que se forma todo este rollo, yo le digo al tío, le digo, por favor, tú me pudieras dar la cuenta de teléfono cuando te llegue, porque yo quiero poder demostrar que existió una llamada de Cuba a ustedes avisándoles 3 días antes que Elian y su mamá venían para acá. Efectivamente, me dieron la cuenta de teléfono. Esa cuenta yo se la enseñé a todos los medios de prensa. Y yo cuando aquello estuve en todos los medios nacionales hablando del tema de Elian. ¿Tú crees que alguno mencionó que esto había una llamada? No, todo era secuestraron al niño, se lo quieren quitar. Porque como todo, ya también llegó un momento que se convirtió en un hecho desproporcionado totalmente desde el punto de vista de la cobertura. Claro, no, y también que en Cuba, al menos la gente que más informado estaba, sí se supo, se manejó que el padre lo sabía, que el padre permitió que la mamá lo sacara, o sea, él sabía que su hijo se estaba yendo. Te digo que 3 días, él también quería irse. 3 días, primero, esa familia había estado en Cuba en el verano y habían hablado de que él se quería ir. Y 3 días antes, ahí está la llamada de casa del padre de Elian, donde él les dice, oye, ya Elizabeth y Elian salieron para allá. Y la familia, que es aquí la familia, por eso es que cuando ellos oyen de un niño solo, la familia inmediatamente va para allá porque sabían que hacía 3 días que habían salido o 2 cuando aquello. Pero esa es la historia. Y así la manipularon. Entonces todos estos medios se prestaron, como siempre se prestan. Si tú tienes una llamada donde tú ves que el padre no lo sabía, tú no puedes decir que el padre no lo sabía, ni puedes decir que el niño lo secuestraron. Pero y también la habilidad de ese hombre diabólico, Fidel Castro, que vio un palo publicitario, una propaganda mundial de la justicia, de que ellos pagaban abogados, de que ellos podían ir. Fíjate, la doble moral de venir a aprovechar las leyes de este país, porque en Cuba él dijo, el papá no sale, y no importa si tiene derecho o no. O sea, allá no había ley, aquí sí. En las primeras cosas que hizo, sale Fidel Castro y dice que Elian, que qué barbaridad, que a Elian le habían puesto una camiseta de la fundación a un niño. Primero, en la fundación no habían camisetas para niños, vamos a estar claros. Pero segunda, eso era mentira. Cuando eso sale, yo le digo a los periódicos, al Chicago Tribune, al Washington Post, a todos los medios que lo sacaron, creo que fue a P, y le digo, muéstrenme la foto antes de poder decir esto. Usted puede decir que Fidel Castro lo dijo, pero usted no puede decir que es verdad porque usted no tiene la foto ni la ha visto. Efectivamente, nadie la había visto con el niño con la foto porque no pasó. ¿Tú crees que ellos hicieron una aclaración? El Chicago Tribune fue el único que hizo la aclaración. El resto no. Y así es como manejaron ese caso. Bueno, la realidad es que yo no puedo asegurar, Ninoca, porque por supuesto no tengo acceso a eso, pero tampoco dudo con la experiencia empírica de lo que uno ve que hace esa tiranía, que aparentemente el padre recibió mucha presión con los familiares que quedaban allá. En el momento que él, incluso, vamos a decir que es una leyenda urbana, porque es totalmente especulativa, porque no tengo la certeza para decirlo, pero yo no lo dudo que en algún momento le hayan dicho, no hay problema, usted va a ir, pero su familia, sus padres se quedan aquí. Entonces, tú también tienes que saber a lo que vas. Tu función es ir a buscarlo. Primero vinieron las abuelas y después que viraron, entonces lo dejaron salir a él. Y todos ellos venían acompañados de gente de la seguridad del Estado. Por eso es que siempre decíamos, al padre no lo han dejado actuar sin la presión que le está poniendo el régimen y como tú dices, utilizaron a la familia o el que fuera. Y también lo que pasa es que el tiempo, que todo lo resuelve, ahora vemos un Elian que además no salió muy inteligente tampoco, no salió el tipo con mucho talento. Entonces ese trofeo que le ponía, yo sí le digo, porque conozco muy bien Cárdenas, Elian lo pusieron que era más importante Elian en Cárdenas que ahí por primera vez se ha izado la bandera.
o la bicicleta que está en el Parque Cárdenas, o sea, o el coche de Cárdenas. Elian es un símbolo después de la revolución. No, o a la cotorra que le pusieron Ninoca. Entonces, un periódico americano lo sacó y entonces todo el mundo me decía, fui para ver la cotorra. Así. Exactamente. Entonces, incluso después había un chiste allá que 18 años después de la protesta había un hombre grande ya decía liberen Elian. Y eso fue hace como 20 años y dice, no, yo soy Elian. Elian soy yo. Entonces, todo eso pasó porque el cubano, en esta simpatía que tenemos, la gente no son tonta, la gente vio la manipulación mediática y cómo después al niño lo metieron en una burbuja, a él Fidel iba a sus cumpleaños. El tipo tenía guardaespaldas con 4, 5, 6 años, 8 años, 9 años, se crió con guardaespaldas. El papá, que lo que era un sereno, cuidaba un lugar ahí que se llamaba Retiro Bozones, lo pusieron de ¿cómo se llama?, de cantinero para que ganara dinero, y tenía guardaespaldas, le cambiaba el carro todos los años. O sea, era todo un producto del marketing comunista o del marketing fidelista de régimen. Pero qué terrible para ese marketing que el hombre no salió un ingeniero ilustre, no salió un escritor, claro. Que el tipo es un ejemplo de lo que pasa con esa doctrina de régimen tirano. Es una cosa increíble como Dios con el tiempo va poniendo todo en su lugar. Porque ¿quién me puede decir que Elian es muy virtuoso hoy? ¿Quién me lo puede decir? Yo lo he visto hablando un par de veces y no lo veo ni coordinando mucho. No habla bien, no coordina, no está perdido. No, lo que te dice son consignas, él repite las consignas que le han enseñado. Eso fue lo que siempre dijimos, lo van a devolver a Cuba para que lo adoctrinen y esto es lo que va a pasar. Es pobre, lo traumatizaron. Regresó con su padre, que es donde tenía que estar, pero fue muy lamentable porque esa familia se podía haber quedado aquí a lo mejor todos. Sí mismo. Bueno, nosotros gracias a Ninoca hemos tocado temas aquí que tenemos buenos videos para hacer los resúmenes. Yo me quiero quedar, le voy a tomar la palabra. Si yo mañana le estoy escribiendo, yo quiero mi libro. Sí, mándame la dirección y yo te lo mando. No, yo bajo Miami, no se preocupe, si no usted me dice cómo, pero yo sí quiero. Y si podemos rescatar toda esa información de audiovisuales, no sé cómo estará con el tema de derecho de autor y tal, pero yo pienso que se está haciendo un poquito injusto con la figura de Jorge Moscanosa. En mi opinión, no tengo ese grado de cercanía con él, con la información que yo tengo, yo trato sobre todo todos los años en el aniversario de su muerte de recordar esa figura, porque es una figura que no podemos dejar que se pierda, es una figura de la que hay mucho que aprender. Pero incluso en el liderazgo, incluso en el liderazgo de la oposición, nosotros hemos visto aquí y hay gran parte de la oposición que todavía está muy confundida en cuanto a si es más a la izquierda, si es más al centro. Entonces, una figura como Jorge Moscanosa, que estaba tan claro, que cuando yo lo veo hablando de economía, de libre mercado, de empresa, ese legado debe estudiarse por la misma oposición, no solo por el cubano que está en Cuba, sino por los futuros líderes o los que se están formando ahora. Ahí está, hay una fuente. Así mismo. Y Ninoca quiere hacer una pregunta acerca de su opinión de cómo se están comportando, cómo usted ve, qué consejo le da a todas las personas ahora que en los últimos años están luchando, a todos los jóvenes, a todos estos grupos que están, a todos luchando y abogando por la libertad de Cuba. ¿Qué consejo usted le da? ¿Cómo los exhorta? ¿Qué opinión tiene de ellos? Que lo sigan haciendo, porque el problema es que aquí no se puede cansar nadie. Aquí no puede la gente decir, no, o lo hago hoy porque me dieron un grant, o no lo hago porque no tengo cómo. No hace falta. El que quiera hacer, hace y busca la manera de hacerlo. Y hoy en día hay muchas maneras de hacer cosas. Están haciendo ustedes ahora una transmisión para informar a sabe Dios cuántos miles de personas de cosas que deben de saber. Y se buscaron los medios y los recursos para hacerlo, porque lo están haciendo como una empresa comercial con anunciantes. Pues bienvenido sea, eso es lo que hay que hacer. Todo el mundo tiene que poner de su parte. Hay unos que
tienen talento para una cosa, otros para otra, pero lo que no pueden es dejar de hacerlo. Eso sí es verdad. Esto es algo que yo he pedido mucho, realmente se nos concede. Yo creo en Dios, yo oro todos los días, hago mi rosario. Y de las cosas que yo me sentí un poquito triste cuando llegué a Miami, que no hace mucho, es que vi un poquito esto, ¿no? Que había como un poquito de distancia entre las generaciones. Y yo siempre que llevo todo al tema de los ejecutivos, ¿no? Decía, pero si queremos hacer un rascacielos y ya hay 50 pisos hechos, ¿cómo vamos a empezar por el sótano? O sea, es como volver a hacer lo que ya hizo otro. Claro. O sea, rescatemos el rascacielos. Todas las generaciones son distintas, cada una piensa distinta, pero al final todo el mundo coge el mismo camino si de verdad el interés que tienen es ver a Cuba libre. Y por lo que usted dice de los recursos, los seguidores lo saben, nos pelean muchísimo. Yo soy tacaño, nosotros empezamos con un celular y haciendo videos y poco a poco hemos podido tener cámaras, luces. Con todos los millones y en la fundación que llegaban muchas contribuciones de personas que contribuían y ahí se cuidaba hasta el último centavo. Y esa es una de las razones por las que yo me fui, porque todo cambió después. Pero a mí no se me olvida nunca antes que no existía Google ni ya coge el teléfono y averigua un teléfono. Tenías que ir o a la guía de teléfono, que daba un poco más de trabajo, o tú llamabas a un lugar que se llamaba Information, que costaba 25 centavos y tú pedías un teléfono y te lo daban. Y como una vaina amarilla. Jorge pidió un teléfono y yo García tuvo la peregrina idea de, por hacerse el gracioso, salir corriendo y levantar el teléfono y llamar. Y le dijo, mira lo que te voy a decir. Cuelga ese teléfono, que esos 25 kilos es el trabajo de la factoría de uno que manda aquí $1 al mes. Así que, mira a ver cómo te aconseja. Yo García, ¿no? Yo García siempre hay que la oreja. Ay, Dios mío. Por eso que cuando el que tiene dinero es porque lo sabe cuidar. Si no, no lo tiene, lo bota. Así mismo. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Y por aceptar la invitación. Mi esposo Roberto Martín Pérez, que estuvo 28 años preso y que es muy observador de las personas, dice, te estaba escuchando y dice, oye, pero ese bongo tiene tremendo sentido de la política. Ya sabes. Él lo dice, me lo dice. Muchas bendiciones. No conocía esa faceta tuya. Pues mira, pues sí. Pues sí, le digo que nada, soy cubano y el artista, mira, hay un poema de Enrique Pinti que dice quedan los artistas y el poema dice pasan los años, pasan gobiernos, pasan censores y pesimistas, pasan verano, pasan invierno, pero quedan los artistas. Los artistas debemos ser la voz del pueblo. Así porque mismo. Nadie se acuerda quién era el rey en la época cuando hicieron la quinta sinfonía, cuando hicieron, nadie sabe quién era ni el presidente, a lo mejor no te acuerdas. Ajá, cuando la Mona Lisa. Ajá, y cuando está la Mona Lisa y quién no se acuerda del Partenón y cuando estaba eso, pero, ¿entiendes? Y Roma siempre va a ser Roma, aunque la quemó Nerón. Pero siempre tenemos que hablar de eso, los artistas, si el artista no se pone del lado del pueblo, de las necesidades del pueblo, entonces nunca se va a sentir realizado y nunca su obra como artista va a estar combinada. Como único, tú te vas a quedar como único, el artista va a estar representado para una eternidad y va a dejar su legado, es que siempre sea una voz del pueblo. Yo no estudié en escuela de arte, yo siempre he sido el negrito del barrio que habla, que aprende, que va creciendo. Y antes estaba en Cuba, hablaba de una manera, ahora aquí más o menos me voy desarrollando y voy diciendo y voy viviendo cómo vive mi pueblo. Eres un artista en todo sentido de la palabra. Muchas gracias. Para la mejor de las causas, ver a tu país libre. Así mismo es. Genial. Muchísimas gracias, Nenoca, por estar con nosotros. Nos quedamos con el mensaje. Usted nos habló de verdad, nos habló de coherencia, nos habló de austeridad y que al final nos pusiera esa frutica en el pastel, hablando también de su esposo, de su pareja, que es esa institución que es matrimonio. Así que gracias, nos quedamos con eso. Cuando nosotros decimos que el cambio en Cuba está en eso, está en que nosotros empecemos a cambiar y en que nosotros también rescatemos esos valores de la generación de ustedes. Así que vamos por buen camino. Gracias. Un piropo nos dejó. Mire, me dejó a un pollo orando ahí. Gracias, muchas gracias, Nenoca. Gracias. Gracias. Bueno, Coqui, qué bien. Bocó tiene un compromiso
Por eso esas son las cosas que a uno le atrae trabajar con alguien como Bonco. Uno lo ve ahí riéndose, lo ve haciendo chistes, pero mira, le toca el corazón y como todo buen hombre, pues nada, expresa sus sentimientos. El Coqui in the house. Ya, escupen ahí, caballero, escupen ahí, pero es que no es fácil, ¿ok? No es fácil. Ni nos cae, es muy admirada, es una persona muy querida y hay mucha gente que yo me he tenido que enfrentar a mucha gente porque siempre yo he tenido críticas de gente que me han dicho que qué sé yo de política, que para qué yo me meto en política, que tú no sabes nada de política, que tú no sabes hablar, que tú no sabes cosas que, bueno, en definitiva si fuera en otro sentido, si yo estuviera, a mí, si me dicen, oye, que no lo haces bien como humorista, no lo haces bien como esto, bueno, es un trabajo que te puede gustar o no te puede gustar y tú lo haces, pero yo aquí esto yo lo hago por algo que me sale de adentro, yo no quiero cobrar por nada, tienes que ser consecuente a tus actos y yo no voy a cambiar, lo mío es Cuba Libre, yo no tengo nada que ver con esta gente, no tengo nada que ver porque yo lo entendí, lo comprendo y quiero que la gente lo entienda, Cuba tiene que ser libre. Y cubanos son gente grande. Usted es buen hombre, usted es buen amigo, usted es buen hermano, usted es buen hijo, usted es buen padre y además usted es un patriota. El que no lo ha visto todavía, que se compre pejuelo.